Hola amigos, ¿alguna vez te has detenido a pensar en esos personajes de la Biblia que, aunque no son los protagonistas, dejan una huella profunda? Hoy vamos a explorar las historias de 10 personas secundarias que con sus actos de fe y valentía nos enseñan lecciones poderosas. Estos personajes, aunque breves en las Escrituras, demostraron que no hace falta ser el centro de atención para tener un impacto eterno. ¿Estás listo para descubrir sus historias y aprender de ellos? Acompáñame a conocerlas. 1. Baruc, el escriba fiel de Jeremías. Este hombre dedicó su vida a registrar las palabras del profeta Jeremías en tiempos de gran turbulencia, arriesgando todo por preservar la verdad que Dios le dio. La historia de Baruc, que aparece principalmente en Jeremías 36, nos muestra a un hombre que no solo transcribía palabras, sino que se convertía en un testigo de la fidelidad de Dios en medio de la persecución. Aunque Baruc no fue el protagonista principal de los eventos que rodean el ministerio de Jeremías, su papel fue crucial al ser el encargado de escribir las profecías de Jeremías y presentarlas ante el rey. Su lealtad nos recuerda que, aunque los roles puedan parecer pequeños, pueden tener un impacto eterno. 2. La mujer samaritana. En una época donde las barreras sociales y raciales eran infranqueables, ella tuvo un encuentro con Jesús que no solo cambió su vida, sino la de toda su comunidad. En Juan 4, vemos que Jesús rompe normas sociales al hablar con una mujer samaritana, algo que era visto como inapropiado, pues los judíos y samaritanos se despreciaban mutuamente. Además, la mujer tenía un pasado complicado, con varios matrimonios fallidos, pero Jesús la mira con amor y le ofrece el agua viva que saciaría su sed espiritual. Este encuentro transformó su vida, y ella, al experimentar la misericordia de Dios, corrió a contarle a su pueblo, y muchos creyeron en Jesús gracias a su testimonio. Su historia nos enseña que para Dios no existen los excluidos, solo personas sedientas de su verdad. 3. Mefiboset, el hijo cojo de Jonatán, quien vivió algo extraordinario, la gracia inmerecida del rey David. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el mejor amigo de David, y su historia está narrada en 2 Samuel 4. Cuando Mefiboset tenía solo 5 años, su niñera lo dejó caer mientras huían tras la muerte de Saúl y Jonatán en batalla. Esto lo dejó lisiado de ambas piernas, y vivió en un lugar apartado llamado Lodebar, alejado de la corte real. En la costumbre de la época, cualquier miembro de la familia real derrotada, como Mefiboset, sería ejecutado para evitar futuros reclamos al trono. Sin embargo, David, en honor a su amistad con Jonatán, busca a Mefiboset y lo invita a vivir en su palacio, dándole un lugar en la mesa del rey. Este acto de misericordia, que muestra cómo David honraba el pacto hecho con Jonatán, es un paralelo claro de la gracia de Dios, quien, a pesar de nuestra condición, nos ofrece un lugar en su mesa. Su historia resalta la misericordia de Dios hacia los que no lo merecen, pero que por amor son restaurados. 4. Gedeón, de hombre temeroso a líder. Gedeón, el guerrero renuente, comenzó su historia escondido en un lagar. En Jueces 6 vemos a Gedeón, un hombre de la tribu de Manasés, que al principio era temeroso y se encontraba realizando tareas humildes, como trillando el trigo en un lagar, para esconderlo de los madianitas, enemigos que oprimían a Israel. Cuando el ángel de Jehová lo llama para liberar a Israel, Gedeón duda de su capacidad y de la presencia de Dios con su pueblo. Dios, sin embargo, lo empodera para enfrentar al ejército madianita y con solo 300 hombres derrotó a una fuerza mucho mayor, demostrando que no importa nuestra debilidad. Cuando confiamos en Dios, su poder se manifiesta a través de nuestras limitaciones. 5. Naamán, el orgulloso general sirio. El relato de Naamán, que aparece en 2 Reyes 5, es una historia que nos enseña sobre la humildad y la obediencia. Naamán era un valiente general, que sufría de lepra, una enfermedad temida y estigmatizada en la época. Cuando una joven israelita, esclava en su casa, le dice que el profeta Eliseo podría sanarlo, Naamán se dirige a Israel en busca de ayuda. Sin embargo, cuando Eliseo le manda a bañarse en el río Jordán 7 veces, Naamán se enoja y duda, ya que esperaba una sanación más grandiosa y espectacular. Pero al final se humilla y sigue las instrucciones, y al hacerlo es sanado, demostrando que a veces las soluciones más simples son las más difíciles de aceptar, y esta historia nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. 6. Josías. El joven rey Josías encontró el libro de la ley en el templo y revolucionó toda una nación. Josías, que se convirtió en rey de Judá a los 8 años, es un ejemplo claro de que la edad no es impedimento para ser usado por Dios. En 2 Reyes 22, Josías manda a limpiar el templo de Jerusalén, y en ese proceso se encuentra con el libro de la ley que había sido olvidado.
Al escuchar las palabras de la ley, Josías se angustia al darse cuenta de que el pueblo de Judá había abandonado la verdadera adoración a Dios. Con valentía, Josías lleva a cabo una reforma religiosa, destruyendo los ídolos y restaurando la adoración a Jehová, y toda la nación se ve impactada por su obediencia. Su historia es un recordatorio de que, independientemente de nuestra edad o circunstancias, podemos ser instrumentos poderosos para transformar el mundo cuando obedecemos a Dios. 7. El carcelero de Filipos. En Hechos 16, pasó de ser un custodio severo a un seguidor apasionado de Cristo en una sola noche. Después de un terremoto que milagrosamente abrió las puertas de la cárcel donde Pablo y Silas estaban encarcelados, el carcelero se iba a suicidar porque bajo la ley romana, un carcelero era responsable de sus prisioneros. Si un prisionero escapaba, el carcelero era castigado con la misma pena que el prisionero fugado. Al ver las puertas de la cárcel abiertas por el terremoto, el carcelero pensó que los prisioneros se habían fugado y, temiendo el castigo inevitable, decidió suicidarse. Sin embargo, Pablo lo detuvo gritando que él y los demás prisioneros estaban allí. Al ver que todos los prisioneros estaban a salvo, el carcelero, movido por el terremoto y la demostración de fe de Pablo y Silas, se postró ante ellos y les preguntó: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le respondió: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces el carcelero creyó en Jesús, lavó las heridas de Pablo y Silas, los invitó a su casa, y él y toda su familia esa noche fueron bautizados, y su vida fue transformada por el poder del Evangelio. 8. Aquila y Priscila, un matrimonio misionero ejemplar, son mencionados varias veces en las Escrituras, principalmente en el libro de Hechos 18. Este matrimonio, originario de Ponto, un área en la región de Asia Menor, era conocido por su firme apoyo al apóstol Pablo y su dedicación al ministerio del Evangelio. A pesar de ser una pareja de fábricas de tiendas de oficio, Aquila y Priscila no solo eran hábiles en su trabajo, sino que también eran mentores espirituales y contribuyeron significativamente al crecimiento de la iglesia primitiva. En Hechos 18:2 encontramos que debido a un edicto del emperador romano Claudio, que ordenó la expulsión de todos los judíos de Roma, Aquila y Priscila se trasladaron a Corinto, donde se unieron a Pablo, donde, al igual que Pablo, ellos eran fabricantes de tiendas, una ocupación que les permitió mantenerse económicamente mientras llevaban a cabo su ministerio. No solo compartieron su hogar con Pablo, sino que también trabajaron juntos, lo que refleja una hermosa imagen de la unidad y el trabajo en equipo en el ministerio cristiano. El rol de Aquila y Priscila en la formación de Apolo, Hechos 18:24-28, es uno de los momentos más notables de su vida. Apolo, un predicador elocuente originario de Alejandría, había sido impulsado por su pasión y conocimientos de las Escrituras, pero su comprensión del Evangelio estaba incompleta. Aunque predicaba con fervor, no conocía completamente la obra de Cristo ni el bautismo en el Espíritu Santo. Fue entonces cuando Aquila y Priscila lo tomaron aparte, y con paciencia y amor le explicaron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18:26. Este episodio resalta varias cualidades de Aquila y Priscila: su humildad para ser instrumentos de enseñanza, su compromiso con la verdad y su disposición para invertir en el crecimiento de otros. Ellos no solo compartieron sus conocimientos teológicos, sino que también modelaron una vida de fe práctica. Su actitud muestra que el ministerio no se limita al contexto de la iglesia, sino que puede desarrollarse en cualquier entorno profesional. A través de su trabajo cotidiano como fabricantes de tiendas, Aquila y Priscila fueron instrumentos de transformación espiritual en su comunidad. Además, el matrimonio de estos dos era un claro ejemplo de cooperación y apoyo mutuo. En varios pasajes se menciona a ambos juntos, lo que resalta el ministerio en pareja como una poderosa herramienta en el reino de Dios. Relación muestra cómo el trabajo en equipo es fundamental en el ministerio cristiano. Ambos trabajaron en unidad, con un propósito común de servir al Evangelio, y juntos contribuyeron a la expansión de la iglesia. Aquila y Priscila también jugaron un papel clave en la iglesia de Éfeso, donde continuaron sirviendo como colaboradores de Pablo. E incluso en Romanos 16:3-5, Pablo los saluda como sus colaboradores en Cristo Jesús, y menciona que arriesgaron sus vidas por él. Esto sugiere que su compromiso con el ministerio era profundo y a veces peligroso, ya que no dudaron en poner su vida en riesgo por el bienestar de los apóstoles y la causa del Evangelio. 9. El joven rico, que aparece en Mateo 19:16-22, es un personaje anónimo en las Escrituras. Se encontró cara a cara con Jesús, pero no pudo desprenderse de sus riquezas para seguir a Jesús. Este hombre, aparentemente recto y de buena posición social, le preguntó a Jesús: ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
donde a pesar de ser un hombre respetado, rico y de buena reputación, su apego a las posesiones lo impidió dar el siguiente paso hacia la verdadera vida en Cristo. Aunque Jesús le recordó los mandamientos de la ley, el joven, al sentir que los cumplía, se mostró dispuesto a seguir, pero el desafío de Jesús fue mucho más profundo. Debía vender lo que tenía y dárselo a los pobres para luego seguir a Jesús. El joven, preocupado por perder sus riquezas, se entristece profundamente y decide irse, incapaz de hacer el sacrificio que le pedía el Maestro. Este encuentro con Jesús nos desafía a examinar nuestras propias prioridades. ¿Qué nos está impidiendo seguir a Cristo con un corazón completamente entregado? ¿Es el apego a lo que poseemos, al estatus social, a nuestras comodidades o incluso al miedo de la inseguridad que podríamos experimentar al entregarnos completamente a su voluntad? El joven rico, a pesar de su obediencia en otros aspectos, no pudo entregar lo más difícil: su seguridad material. Esta historia nos recuerda que seguir a Jesús no solo significa cumplir con reglas, sino que implica un corazón dispuesto a soltar todo lo que podamos poner antes de Él. 10. Zaqueo. Y finalmente, Zaqueo, el pequeño gran recaudador de impuestos, cuya historia aparece en Lucas 19:1-10, nos presenta un contraste fascinante con el joven rico. Zaqueo, un hombre de baja estatura y despreciado por su propia gente debido a su trabajo como recaudador de impuestos, era considerado un pecador por su involucramiento en el sistema corrupto de Roma. Sin embargo, cuando Jesús pasó por Jericó y vio a Zaqueo subiendo a un árbol para verlo mejor, le dijo: «Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que pose en tu casa». La reacción de Zaqueo fue radical. «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. A diferencia del joven rico, Zaqueo estaba dispuesto a renunciar a su riqueza y restaurar lo que había tomado injustamente, no solo para ser perdonado, sino porque su corazón había sido transformado por el amor de Jesús. Jesús, al ver esta respuesta, le dice: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Lucas 19:9, demostrando que el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe se reflejan en acciones concretas. Zaqueo no solo creía en Jesús, sino que su fe se manifestó en acciones de restitución y generosidad, transformando por completo su vida y su relación con el dinero. La historia de Zaqueo nos enseña que, aunque su posición era muy diferente a la del joven rico, ambos enfrentaban una lucha similar con sus riquezas y posesiones. Pero mientras el joven rico no pudo soltar lo que tenía, Zaqueo lo hizo voluntariamente, entendiendo que la verdadera riqueza se encuentra en la transformación del corazón y en la obediencia a Cristo. Jesús no solo le ofreció salvación a Zaqueo, sino que mostró que, cuando estamos dispuestos a dejar lo que nos ata, el reino de Dios se convierte en una realidad tangible en nuestras vidas. Ambos relatos nos confrontan con una pregunta importante: ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para seguir a Jesús? Mientras que el joven rico no pudo soltar sus bienes materiales, Zaqueo, a pesar de su riqueza, entendió que la salvación de Cristo tenía un valor mucho mayor. El amor y la misericordia de Jesús pueden transformar hasta los corazones más endurecidos por el dinero y el poder, si estamos dispuestos a seguirle completamente. Estas historias nos recuerdan que Dios no necesita grandeza para hacer cosas grandes. A Él no le impresionan los títulos ni los logros. Lo que busca son corazones sinceros, dispuestos a decir sí, aunque no tengan todas las respuestas. Gente común, con miedos, errores y luchas diarias, se convierte en reflejo de su luz cuando se entregan a Él. En sus manos nuestras debilidades no son un obstáculo, sino una oportunidad para mostrar su poder. Porque cuando Dios entra en escena, lo simple cobra sentido eterno y lo que parecía insignificante se convierte en parte de su plan perfecto. Y bueno, así llegamos al final de este video, donde cada uno de estos personajes, aunque secundarios en las páginas de la Biblia, jugó un papel crucial en el gran plan de Dios. Ahora dime tú, ¿te identificas con alguno de estos personajes? Tal vez te sientes como Gedeón, inseguro de tu llamado, o como Naamán, luchando con el orgullo. Quizás eres como Baruch, trabajando fielmente tras bastidores, o como la mujer samaritana, ansiando una transformación profunda. Todos en algún momento hemos estado ahí en medio de dudas, luchas internas o una búsqueda sincera de algo más. Y es justo ahí, en medio de nuestra humanidad, donde Dios suele encontrarnos. La belleza de estas historias radica en que nos muestran que Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. No tienes que ser el protagonista principal para hacer una diferencia real en la historia que Dios está escribiendo. A veces, los gestos más pequeños, las acciones más humildes y la fe sencilla de alguien pueden cambiarlo todo.
Tu lugar, por modesto que parezca, es importante y valioso en el gran plan de Dios. Si este video te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.